Fue el primer gran ídolo popular de Latinoamérica. Sufrió una muerte temprana. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín. Para mí mi hija no ha muerto. Siempre lo sé. Ella quieta mi herida. Todavía hoy se dice que cada día canta mejor. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Sin embargo, también tuvo un lado oscuro. Te garantizo que no hubo ningún problema, ninguna palabra. Se encontró sin una pistola de luz verde para emergencia de los aviones. Y no encontró ninguna pistola de fuego. Hoy presentamos el prontuario de Gardel. Un misterio desde el primer hasta el último minuto. Realmente, ¿qué pasó en ese avión en el que murió Carlos Gardel? ¿Hubo una pelea? ¿Hubo una pelea en serio? ¿Fue ese el motivo por el que cayó el avión? ¿Qué pasó realmente? ¿Y qué pasó con el nacimiento? ¿Dónde es que nació? ¿Y qué fue de la vida de Carlos Gardel antes de ser el cantor de Buenos Aires? Por primera vez, el expediente de su vida de delincuente, porque fue un delincuente. De todo esto, aquí, en Crimen y Misterio. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Disfrutando de una masividad propia de un artista consagrado, el 28 de marzo de 1935, Carlos Gardel inició desde Nueva York una gira latinoamericana. Estaba acompañado por el autor Alfredo Lepera, así como por sus guitarristas Guillermo Barbieri, José María Aguilar y Ángel Domingo Rivero, entre otros músicos. Cruce por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Ya con buena parte del itinerario transitado, Gardel se encontraba en Colombia el tristemente recordado lunes 24 de junio de 1935. Una multitud se agolpó en las puertas del hotel y los fotógrafos tomaron las que serían sus últimas fotos. El grupo partió hacia el aeropuerto para abordar una nave Ford Trimotor F-31 de la empresa Saco. A pesar de los oscuros nubarrones, el vuelo no se canceló. Un tiempo después, descendieron en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde tenían pautado hacer una escala técnica de unos 15 minutos. Cuando el avión comenzó a carretear por la pista, sorpresivamente salió de la pista central, tomando un carril lateral. No hubo tiempo de mucho más, ya que no tardó en estrellarse contra otra nave que esperaba su turno para el despegue. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Ambas aeronaves se incendiaron y solo 3 personas pudieron ser rescatadas con vida. El cuerpo de Gardel fue enterrado en Medellín, pero en 1936 se logró que fuera repatriado a la Argentina. En febrero de ese año se llevó a cabo un multitudinario funeral en el estadio Luna Park y los restos del zorzal fueron llevados al cementerio de la Chacarita. Los interrogantes en torno a los motivos que originaron la tragedia continúan latentes. ¿El siniestro ocurrió producto de un desperfecto mecánico de la nave? ¿Se produjeron disturbios dentro del avión? ¿Hubo negligencia por parte del piloto? Lo cierto es que a raíz de aquel dramático accidente
la vida de Gardel encontró su fin y se produjo el nacimiento de la leyenda en torno a su figura. Raúl Torres junto con Juan José Fenoglio escribieron este libro, que es un recorrido criminalístico sobre Gardel. Y enseguida además vamos a estar hablando con el gran Felipe Piña, otro historiador, o el historiador que hay hoy en la Argentina. Y que ha escrito una obra formidable sobre Gardel. Exactamente. ¿Hay algún disparo en esa muerte? No en la muerte, sí aparece un proyectil en el cadáver de Gardel, que es lo que va a colaborar de alguna manera con agigantar este misterio, ¿no? Ajá. El misterio de la Pero muerte. es un tiro de otra época. Es un disparo de muchos años antes, de 1915, a raíz de un incidente que se provoca a la salida del Palais de Glas, donde hay una discusión por una dama, miran el grupo en el que estaba Lippi, Gardel, miran a alguna dama, de manera que quien estaba con ella, llamado Roberto Lenzi Guevara, que también se ha querido introducir en el misterio como pariente del Che Guevara, no lo es en realidad, y este hombre los persigue, hay un nuevo incidente y le hace un disparo a Lippi, cruzándose Gardel, y recibe un disparo que le afecta en zona torácica, ¿no? En la espalda, concretamente. O sea, pero en el accidente mismo no hay disparo. No, el problema surge cuando, esta es la parte que investigó el doctor Fenoglio sobre esto por el aspecto médico-legal, cuando se va a condicionar el cadáver para repatriarlo a la Argentina, aparece el proyectil que estaba alojado, nunca se lo retiraron, estuvo internado. ¿Y hay alguna evidencia de pelea ahí que pueda haber derivado en la caída del avión o no hay ninguna evidencia? No, se generó toda una historia, que, de alguna manera una historia romántica, donde Gardel tendría una diferencia con el piloto del avión Samper Mendoza, Sí. Con el piloto del avión en el que viajaba él. Recuerdo que fue la colisión de dos aviones en la pista. El vuelo en el que él viajaba se decía que tenían una diferencia por una dama y que se batieron a duelo en pleno vuelo, lo que es una barbaridad en el despegue de un avión que el piloto salga a batirse pero por a duelo. ahí no era un duelo, pero por ahí era una pelea. Hay noticias periodísticas que nosotros tenemos en nuestra investigación que dice Gardel recibió un disparo en pleno vuelo, relacionando este proyectil de calibre 32 con lo que podía haber pasado en el avión. Es decir, hoy en día, en principio, la versión oficial es que un accidente por problemas en el avión, mal tiempo, etcétera, etcétera. En principio habría sido, hay quienes piensan que fue un desafío que había ante los dos comandantes de los vuelos, entre ellos, y que uno quiso hacerle una broma a otro haciendo una especie de vuelo rasante. Ahora se lo vamos a preguntar enseguida, en instantes, a Felipe Piña. Creo recordar que además había una guerra entre empresas. Sí, ¿no? es correcto. Estamos hablando del nacimiento de la aviación comercial. Sí. Claro que sí. Era un vuelo inclusive con muy pocos pasajeros. Y un detalle que no es menor. Gardel tenía mucho miedo de viajar en avión. Era muy temeroso viajar en avión. La historia de él como delincuentón, ¿qué podemos decir? ¿Delincuentón o podemos decir delincuente? ¿O no da para delincuente? Yo no creo, fue algo muy juvenil en la vida de él, pero que lo llevó a tener un prontuario en la policía de la entonces digamos, capital no federal. se extendió después a su vida adulta. No, absolutamente no, pero él viene de un ambiente marginal, viene de la zona del Abasto. Él era estafador callejero, él participaba en una banda de estafadores callejeros que se dedicaban a vender perfumes adulterados, etcétera. Son detenidos por eso en 1907. Pero ¿esto qué va a motivar? Que Gardel va a tener una serie de inconvenientes para obtener documentación, especialmente los pasaportes. Ese prontuario, que de alguna manera después vamos a compartir con vos, Tuni, y con el público también, es lo que va a empezar a impedir su vida formal. Y entonces esto va a generar tres grandes misterios que surgen de la documentación. Carlos Gardel, nacido en Toulouse, Francia.
Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, o Carlos Gardel, nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires. Documentos oficiales sustentan las tres versiones. Correcto, pero tenemos seguro alguna conclusión, vamos a llegar de todo esto. Vamos a hablar con Felipe Piña, historiador, escribió un magnífico libro que la verdad me lo devoré, Felipe, pese a que es larguísimo. Bueno, empecemos por la muerte, Felipe. ¿Cuál es tu mirada de la muerte? Bueno, coincido con el doctor Torre, autor junto con Fenolio, de un excelente libro. No hay nada raro. El tema está muy judicializado. Yo estuve viendo los expedientes en Colombia. Hay 3 testigos presenciales que son Aguilar, Plaja y Flynn. Flynn, el que salió ileso, el comisario de a bordo. En principio Aguilar dijo algunas cosas que después se desdijo, pero la versión tiene que ver con problemas de una serie de sucesos desafortunados, ¿no? Un poco de sobrecarga en el avión. Gardel no quería que el equipaje vaya por tierra, estaba bastante cargado, no al límite, pero bastante cargado. Habían subido unas películas a último momento que aumentó el peso, y eso complicó también el tema del incendio por el celuloide, ¿no? También eso fue tremendo. Igual era una explosión impresionante. Había mala visibilidad porque la pista estaba en muy mal estado. Y Samper Mendoza, que era un muy buen piloto de aviones pequeños, no tenía experiencia en aviones grandes como este trimotor, tenía muy pocas horas de vuelo, y tiene que tomar por un camino lateral que lo tapan unos maizales, como bien mostraste vos en el excelente informe, y de pronto se sorprende con este avión alemán. Ahora, Felipe, tengo el recuerdo en tu libro que vos decís que algo hay de una pelea entre empresas aéreas nacientes. Sí, claro, porque como decía el doctor Torres, estaba naciendo la aviación comercial, lo cual también llevaba a que Carlitos no quisiera volar en avión, tenía un miedo lógico, como todos sus compañeros, en volar. Había muchos accidentes aéreos, le había jurado a la madre que no iba a tomar nunca un avión, y bueno, así que esto era así. Y había esta competencia por las rutas aéreas colombianas con la empresa SACO, esta empresa colombiana con algunas vinculaciones con Estados Unidos, de Samper Mendoza, y la empresa alemana. Y había habido un sobrevuelo de parte de Samper sobre el piloto alemán, como una especie de mojada de oreja, y algunos dicen que le quiso devolver al revés, digamos, ¿no? Que el alemán había sobrevolado muy cerquita al avión de la SACO, y que Samper le quiso devolver la gracia. O sea, una pelea, pero los dos, doctor Torre, Felipe, están de acuerdo en que no hay disparo. No, absolutamente. Disparo, no hay Además, Felipe, yo he leído el libro de él, tampoco lo menciona para nada. En ese momento, claro. Sí, en ese momento no hubo claramente el del 15, por aquel episodio de esta mujer muy bonita que se ve. Algunos dicen que tenía algún vínculo con Gardel, bueno. Pero en el avión no pasa nada extraño, salvo esta serie de sucesos desafortunados. ¿No hay pelea dentro del avión, Felipe? No hay pelea, piñas, algo que podía haber desestabilizado, no. No, nada de eso, todos coinciden. Además, como te digo, mucho peritaje, porque hubo juicios de parte de la empresa alemana, juicios de parte de la empresa colombiana, así que es un expediente muy grande donde está todo muy documentado, muy peritado. Ustedes pudieron ver las fotos, ¿no?, de los cuerpos. No solamente las fotos. Colombia, hace pocos años, inclusive publicó lo que ellos dicen que son las autopsias que se practicaron. Y en realidad, yo sé que Felipe ha visto toda esa documentación, no hay autopsias. Lo que hay es una descripción de los cuerpos, como suele ocurrir, o solía ocurrir, ahora obviamente no, cuando hay grandes catástrofes, cuando tienen lo que se llama en la investigación criminal el manejo de cadáveres en estado crítico, ¿no? O en situaciones porque críticas. Estaban muy quemados. No, tienen que disponer de muchos cadáveres, tienen que practicar pericias, etcétera.
El cadáver de Gardel particularmente estaba quemado, las prendas, el cuerpo estaba en realidad intacto porque, por ejemplo, llevaba en los bolsillos su carta varable, que era un pasaporte provisorio que se le había extendido en Francia, y ese se encuentra hoy todavía, le hemos acercado una fotografía a la producción, se encuentra en el Teatro Nacional Cervantes, entre la colección del Museo de Gardel. Felipe, vos has visto esa documentación. En realidad no hay una autopsia en el sentido formal como vemos una autopsia en un caso criminal que se investiga hoy en día, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hay como una especie de certificación. Bueno, no me quiero meter en un tema que el doctor Torres es el más grande especialista, pero sí, efectivamente hay como una revisión. Las notas son muy breves en el expediente de la descripción de cada cadáver. Se insiste en que cayó sobre Gardel una parte del motor, se supone que fue una muerte instantánea porque estaba ahí en la primera fila, ¿no? del avión, bueno, y se habla de que se le cortaron las piernas, bueno, una serie de detalles macabros que hay no una cosa mucho, curiosa, pero... que es cómo lo identifican. Sí. En la Claro. identificación que se hace en la descripción del cadáver de Gardel, lo identifican por el buen estado de su dentadura. Gardel tenía una dentadura, claro, era una dentadura de artista de alguna manera, que eran novedosas en aquella época. Y por la placa que llevaba, por la cadena de identificación que llevaba, que nacido con el domicilio de la calle Jean Jaurès, donde obviamente él vivía en compañía de su madre, ¿no? Felipe, por favor, quédate. Vamos a ver algo del personaje en sí mismo y todas las otras tramas que hay en esta historia. Mírenlo. Cuando la suerte que crea, pasando y pasando, tener que parar. Mucho antes de convertirse en una estrella de la canción de renombre internacional, Carlos Gardel tuvo que afrontar una infancia marcada por la adversidad. Llegó a la Argentina siendo una criatura, donde vivió junto a su madre, Berta Gardés, en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Desde muy joven realizó distintos trabajos para ayudar en su casa. Para mí mi hijo no ha muerto. Siempre lo espero, como siempre lo espero. La carrera musical de Gardel comenzó en cafetines y reuniones barriales. Hacia 1911, con apenas 20 años, conoció al uruguayo José Razzano, con quien formó un dúo. En aquel momento fue cuando el joven Carlos decidió cambiar su apellido de Gardés por Gardel. En 1917, Gardel participó en la primera de sus películas, Flor de Durazno. En la década de 1920, Gardel emprendió una gira por Europa. Allí sacó a relucir el tango porteño en ciudades de Francia y España. Betty, 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 Judy, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor. En el año 1934, tomó protagonismo en el mercado estadounidense. Fue invitado a cantar en radios de aquel país e incursionó luego en el cine, situación que favoreció la masividad de su figura en toda América. Tras su temprana e imprevista muerte en 1935, se desató un intenso debate en torno a cuál era su nacionalidad de origen. Básicamente, se discuten dos teorías. La primera es que Gardel nació en Toulouse, Francia, en diciembre de 1890. Según esta versión, habría arribado a la Argentina hacia 1893. La cartera con los documentos donde tenía el pasaporte que decía nacido en Tacuarembó, Uruguay, en 1887, nacionalizado argentino. La segunda hipótesis postula que el zorzal nació en Tacuarembó, Uruguay, en 1887 y fue llevado a los 6 años a vivir a Buenos Aires. ¿Cuál de las dos teorías presenta mayor respaldo en base a la documentación disponible? Felipe, esencialmente creo que tenés en tu libro como indubitable que nació en Francia y que se hizo uruguayo, entre comillas, para esquivar el reclutamiento por la Guerra Mundial. Algo así tengo el recuerdo, o me estoy equivocando. Sí, no, ya la guerra había pasado cuando él se nacionaliza, pero era infractor, digamos, ¿no? Se había convertido en infractor porque hubo una convocatoria
masiva a los franceses en el mundo, inclusive la Argentina en 1915, a la que él, como tantos franceses que vivían fuera de su país, no concurren, entendiendo que esa guerra era una guerra bastante antipopular, la Primera Guerra Mundial. Y bueno, efectivamente, por distintos motivos. Por un lado, por sus complicaciones de prontuario, y por otro lado, por lo difícil que se tornaba a nacionalizarse argentino después de la Semana Trágica. Había mucho impedimento a nacionalizar europeo, sobre todo. Tiene amigos en la embajada uruguaya que le consiguen un papel provisorio que dura La un Argentina año, no quería donde... europeos porque eran todos medios socialistas, Anarquistas. anarquistas. Maximalistas. Ajá. Maximalistas. Correcto. Bueno, entonces estaba muy cerrado y por eso, digamos, de alguna manera deriva en lo uruguayo. Sí, porque tenía buenos amigos en la embajada uruguaya. La nacionalización uruguaya era muy... la conseguir ese certificado era muy sencillo, era con 2 testigos, uno de los cuales es Razzano. Y bueno, saca ese documento provisorio, que no es exactamente una nacionalización, sino un papel provisorio que duraba un año y vencía, con el cual obtiene finalmente lo que él quería, que era la nacionalización argentina, para sacar los papeles que le permitían viajar a Francia sin problemas, porque iba para Europa en 1923. Vos, Raúl, te asentás más en casi pruebas caligráficas, etcétera, Sí, etcétera. nosotros pensamos, como Felipe, dentro de las 2 teorías, que indudablemente son teorías, pensamos que la del prontuario la más probable. Gardel tenía problemas para viajar, entonces Charles Romuald Gardés, hijo de Berté Gardés y padre desconocido, contra Carlos Gardel, hijo de Carlos y de Berta, nacido en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, a los efectos filiatorios son 2 personas distintas. Y así, como él, como dice Felipe, él siendo testigo Razzano, obtiene en primera instancia esa documentación uruguaya, luego certificado de conducta y finalmente el pasaporte, creo que fue en 1923, si no me traiciona la memoria, él ya puede viajar con otro nombre, Carlos Gardel. Es otra persona, ya no es más Charles Romuald Gardés, que es aquel que tiene antecedentes criminales por estafas callejeras. Yo hablaba con las chicas de la producción y le decía, hagan de cuenta que era la película El Golpe. Cuando inicia la película El Golpe, ese tipo de estafa, la estafa callejera, la estafa menor, lo que se conocía como el cuento del tío, donde está vinculado alguien que de alguna manera va a tener relación estrecha con Gardel, que es Andrés Cepeda, un personaje que pasó prácticamente su vida preso. Inclusive detectamos una carta que él le escribe al entonces coronel Ramón Falcón, te recuerdo, quien muere en esa explosión que genera Simón Radovisky, para hacer un poquito de vidas cruzadas, ¿no es cierto? Para que lo mantuvieran detenido en la cárcel de infractores, porque ahí es donde escribía las letras que usaron Gardel y Razzano para sus tangos, ¿no? Felipe, está el mito de que... Una anécdota chiquita muy simpática. Sí. Él había caído también por hurtos cuando era chiquito en el mercado de Abasto, y entonces el comisario lo reprende, le dice, ¿y ahora qué me vas a decir, pibe? Y le dice, no le voy a decir nada, si quiere le canto. Y cantó tan maravillosamente que lo aplaudieron el comisario, los presos, los canas, todo, y lo largaron. Felipe, hay un mito que les quiero preguntar a los dos, de que Gardel estuvo preso en la cárcel de Ushuaia. ¿Existe eso o es una mentirita? No, mitología pura, porque además, imagínate que la cárcel de Ushuaia era para grandes criminales reincidentes, graves, y eso tendría que estar en su prontuario, y eso no está, no figura nada de eso. Que me corrija. No, clarísimo, Felipe. Nosotros hablamos con el que era jefe de la policía territorial en aquel momento, el comisario Gustavo Penza, que nos facilitó acceder a toda la documentación, porque la documentación de la cárcel se la queda la policía, hoy policía de la provincia de Tierra del Fuego, en aquel momento la policía territorial. Hay un escritor de Tierra del Fuego, Alberto J. Bairo, que exploró esto particularmente. Y hay un dato de una tarjeta que se publicó en toda esa historia, pero muy poco serio en cuanto a dar el fundamento de que estuvo detenido. ¿Pero por qué apareció ese mito? Leyenda. Esa leyenda. Leyenda pura. Porque leyenda era pura, grave, porque además ¿o no? Era muy grave estar en Ushuaia, ¿o no?
¿Era Claro, iban los político o anarquistas. grave? Anarquistas o gente como el Petiso Orejudo, ponele, ¿no? O como Mateo Banks, que había matado a un montón de gente, ¿no? Con los El famoso hermanos Leonelli. criminal de azul. Criminales realmente, Claro. claro, con unos prontuarios por delitos Sí, sí. gravísimos. Mateo Banks mató 8 personas. Los Leonelli. Tal cual. Sí, ¿qué ocurre? Y encima, si tomamos la fecha de nacimiento, Gardel hubiera sido menor. Otro que Claro. adición, claro. Y además firma Gardel cuando ya él no firma Gardel hasta mucho tiempo después. Así que esa tarjeta es completamente apócrifa, ¿no? Entonces, esencialmente son delitos menores los que tiene Sí. Felipe. Sí, tal cual, delitos menores, estafas, hurtos en el mercado, que a veces los propios puesteros lo perdonaban haciéndolo trabajar, ¿no? Cargando cajones, ese tipo de cosas, ¿no? Que la madre estaba muy preocupada porque lo que sí era un pibe de la calle, estaba siempre en la calle, ¿no? Era conocido Se con perdía el seguido. alias del pibe Carlitos. Así figura en el prontuario. Sí, efectivamente. El pibe Vi Carlitos. que en el prontuario figura como el pibe El Carlitos. pibe Carlitos. Yo creo que es algo muy interesante para fortalecer un poco, no tanto la leyenda, sino la historia, ¿no? Yo alguna vez cuando me han preguntado sobre esto, ¿qué mejor ejemplo queremos de resocialización, reinserción que el caso de Carlos Gardel, que nos representa a todas nosotros? Si alguien tuviera que buscar un personaje que nos represente a todos, bueno, a lo mejor ahora podría ser algún futbolista, pero siempre quien ha representado la identidad nacional indudablemente fue Carlos Gardel, ¿no? Ninguna Sin duda. duda sobre su nacimiento, ¿no es cierto, Felipe? Ninguna Vos hasta duda, fuiste a la ninguna casa donde nació Yo en Francia. estuve en la casa, estuve en el hospital de la Grappe, donde pasa algo muy conmovedor, porque ese era un hospital donde iban las mujeres pobres de Toulouse y muchas de ellas dejaban al niño porque no tenían cómo mantenerlo o porque iban a ser señaladas como madres solteras, estamos hablando de 1890, ¿no? Sin embargo, Berta no solo asume su maternidad, sino que lo deja por escrito y hay un acta ahí donde ella se hace cargo del niño y es ayudada por algunos de los médicos, entre ellos un médico llamado Romuald, que por eso le pone Romuald, ¿no? El segundo nombre. Una enfermera que hace las veces en el momento del bautismo. Ahí habla de la soledad de esta pobre mujer, que imagínate lo que era ¿Y ser el madre padre soltera en qué 1890. sabemos? Porque escribiste bastante El padre también sí, sobre un el padre. delincuente. El padre un gran delincuente por la Serre, que era integrante de la banda de Termes, un barrio de París, que se dedicaba a asaltar bancos y algunos negocios. Y eso está todo probado y documentado. ¿Y es cierto La el actividad mito de que en algún momento, cuando Gardel ya era famoso, quiso volver a ejercer su paternidad o algo que se parece? ¿O eso es falso? Muy improbable, muy improbable. El problema que tenemos es que la documentación de los puertos del Havre y otros puertos de Francia no la tenemos, pero es muy improbable que haya venido para acá a la Serre, y quizás fue más una fantasía de Carlitos, que era bastante fantasioso, esto de que vino el viejo y la quiso ver a la vieja, todo, pero que se lo cuenta Pucho Guibur, pero es muy improbable que haya venido. La Serre, que se desentendió de Gardel en todo momento y que no lo nombra nunca en su testamento, por otra parte, ¿no? Yo creo que ¿Coincidís? la familia, sí, absolutamente. Yo creo que la familia Gardel en realidad eran sus amigos. Él tenía daba un valor a la amistad muy, muy particular. ¿Por Muy qué no se particular. le conocen novias? Yo creo que Sí, está. como no iba Sí. a contar. Sí, un montón de novias. Sí. Un montón ¿Sí? de novias. Isabel Martínez Sí. del Valle Bueno, es la más conocida, ¿no? Claro, después tenía amores en todos lados, Bonamaris y mujeres en Francia, amores con una norteamericana que le decía el sponsor, que lo ayudaba en sus películas y demás. Una mujer de Hija muchísimo de un dinero, sí, millonario. sí, sí. Claro, hija de un dueño de una fábrica de cigarrillos, muy importante. Pero sí, no, y bueno, amores seguramente con Sofía Bozán y cosas que cuenta Sofía muy lindas de él, ¿no? Si tenemos un segundito, una anécdota hermosa. Acá habla de la generosidad de Carlitos, más allá del dinero. Dice que estaban en un acto de la grabación de una de las películas y van varios periodistas. Estaba Sofía al lado de Carlitos y
le piden que cante y él canta mano a mano y de pronto se para y dice: me olvidé la letra, negrita, seguí vos. Y obviamente era para que los periodistas de Francia la conozcan a Sofía, ¿no? Un acto muy generoso que ella cuenta con mucha emoción, ¿no? Felipe, gracias por este diálogo, ¿eh? Siempre apasionante. No se grande, pierdan el libro saludo de Felipe, sobre Gardel. Saludo al doctor Torre, lo admiro mucho, la verdad que... Es mutuo, Felipe, es mutuo. Gracias, ya Felipe. Nos tomaremos un cafecito. Abrazo grande. Vamos a ver algo que no se conoce, que recién estuvimos hablando un poco. El tiro a Gardel. Apasionado por la noche porteña, el 11 de diciembre de 1915, un joven Carlos Gardel se dispuso a festejar su cumpleaños número 25 en el Palais de Glace. El zorzal criollo llegó junto a su amigo el actor Elías Alipi a este local del barrio de Recoleta. Sin embargo, Gardel nunca llegó a ingresar al lugar. Cuando estaba llegando, sorpresivamente, fue interceptado por un pequeño grupo de desconocidos. Sin darle tiempo a nada, uno de ellos extrajo un arma y le disparó en el pecho. El destino quiso que la emboscada destinada a terminar con la vida del cantante no llegara a tener éxito. De acuerdo a lo que se estableció en el Hospital Ramos Mejía, si bien la bala ingresó por la tetilla izquierda de Gardel, se alojó en su pulmón y no tocó el corazón. Luego de realizarle los estudios de rigor, se determinó que no era conveniente extraer la bala. Tras ese disparo, él es llevado primero al Hospital Fernández y, debido a las lesiones, trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde ahí queda internado y es dado prontamente de alta y pasa su recuperación en Tacuarembó. Poco después quedaría claro que el atentado habría sido consecuencia de una serie de encuentros amorosos que Gardel había mantenido con Giovanna Ritana, alias Madame Janet. Se trataba de la pareja de Juan Garecio, un inmigrante italiano, reconocido miembro de la AMPA porteña. Garecio había decidido contratar a un sicario de nombre Roberto Guevara para vengarse del cantante. Ayer de madrugada, Carlos Gardel fue herido gravemente de un tiro de revólver en el costado izquierdo. Cuando 20 años más tarde, Gardel perdió la vida en aquel fatídico accidente de aviación, los médicos que efectuaron la autopsia descubrieron la bala y aquel hallazgo llevó a que comenzara a circular la hipótesis de que podía haber existido un tiroteo dentro de la aeronave. Eso llevó a confusión y creó esta historia de que Gardel habría recibido un disparo en esa pelea con Samper Mendoza. Yo le pregunté mucho a Plaza y a Aguilar en el hospital que había pasado en el avión, que garantice y me jure que no hubo ningún problema, ninguna palabra. Pero eso se lo puedo jurar yo, que no se encontró sino una pistola de luz verde para emergencia de los aviones. No se encontró ninguna pistola de fuego. De acuerdo a los cronistas de la época, en ese momento, los profesionales colombianos no tenían forma de saber la verdadera historia detrás de la bala. Bueno, usted ya lo vio. Prontuario, un disparo por un incidente, por una mujer. O sea, hay una historia detrás de esta historia. Estuvo detenido, con problemas para viajar, muchas historias detrás de esta historia. Y vamos a hablar ahora con el doctor Juan José Fenoglio. Está el doctor Torre, por supuesto, allí. El doctor Juan José Fenoglio es médico, es especialista en medicina legal, es decir, lo que conocemos como un forense. ¿Qué es lo que vamos a ver, doctores? Y vamos a agregar que el doctor Fenoglio es un importante investigador de toda la historia de Gardel, independientemente de sus títulos universitarios, ¿no? ¿Qué es lo que vemos allí? ¿Tenemos el prontuario esencialmente? Este es el prontuario del año 1907. Es la primera vez que se lo detiene a Gardel, por lo que hablamos un poquito con Felipe. Se lo detiene por estafa callejera. Este es el parte policial cuando él se lo detiene en compañía de otras 3 personas. ¿Sabes lo que hacían, Tuni? ¿Qué? Vendían
perfumes falsificados. Un delito que hoy en día a veces vemos en pleno centro de Buenos Aires, esos frascos de perfume que imitan a las grandes marcas. Eso él hacía en 1907, que es donde es fichado por primera vez, él con todos sus compañeros, ¿verdad? Y entonces lo llevan a la comisaría y le hacen tocar el pianito, como se decía entonces, que es dejar las huellas digitales, ¿o no? Claro, los otros antecedentes que se conocían previamente por historias no están documentados. Este está documentado. Es más, se produce un incidente violento. Obviamente uno de los policías que los quiere detener, nosotros entendemos que porque ellos aparentemente cuando ven a la policía quieren levantar vuelo, quieren alejarse del lugar. Y uno de los policías hace un disparo para de alguna manera asustarlos y ellos se quedaron quietos. Esta es la historia que ha trascendido. ¿Y qué pasa? La policía tiene que justificar después ese disparo. Entonces se habla de una reyerta, se habla de algún enfrentamiento Pero no manoseo. hubo, digamos, no estaba armado Gardel. No, para nada. La policía hace un disparo para de alguna manera asustarlos y que se detengan, lo que efectivamente lograron, ¿no? ¿Y esto lo hacía solo? ¿Quiénes eran? No, él estaba en realidad en compañía de padre e hijo, los de Hermida, y una cuarta persona, que era la que se ocupaba del armado, de alguna manera, del preparado de estos frascos, que lo que tenían adentro era agua. Ahí tenemos a padre, Jesús de Hermida, y al hijo, Ángel de Hermida, que son los que están detenidos con Gardel. Y que se supone que Jesús y Ángel fueron los que corrieron cuando ven a la policía, ¿verdad? Y eso es lo que genera que ese policía haga un disparo que después, de alguna manera, tiene que justificar. Doctor Fenoglio, y esto, digamos, es una historia que ustedes determinaron que es auténtica porque vieron autenticidad en los papeles. Sí, exactamente. O sea, justamente estaban las fotografías de los de Hermida, la fotografía de Gardel, y el prontuario contaba todo lo que había pasado. Esto le trae dos cosas importantes en la historia de Gardel. Primero, que en este prontuario, por primera vez, Gardel declara haber nacido en Francia. ¿En serio? Exactamente, en 1907. Va a ser paradójico porque las únicas 2 veces que él declara haber nacido en Francia es en este prontuario y en su testamento. Este prontuario lo que le va a generar es que Gardel en 1915 tenía que viajar a Brasil para una actuación y estaba indocumentado, como bien se muestra en el prontuario. Entonces él tiene que sacar un documento para poder viajar a Brasil y es ahí que aparece otro prontuario en el año 1915, donde él se presenta a la policía en La Plata, por supuesto ayudado por algunos amigos de la política, y obtiene una cédula de identidad en la cual declara ser argentino y nacido en La Plata. Ajá. Pero yo le quiero preguntar algo al doctor Fenoglio. ¿Cómo es que Gardel tenía se habla de que inclusive el prontuario de él lo manda a destruir el presidente Marcelo T. de Alvear. Él conocía a Barceló, a Ruggiero, que era de alguna manera el lugarteniente de Bar. ¿Cómo es que él tenía tanta relación? Sí, él participaba del Partido Conservador, más que nada de la zona de Avellaneda, muy amigo de Barceló y de Ruggierito, que era el custodio de Pero Barceló. era tan famoso ya en ese momento como para que a los políticos le importara. Sí, porque él justamente cantaba en los comités, o sea que tenía mucha relación con los políticos. Y si bien él no tenía una identificación política derivada, cantaba en todos los comités, incluso en los radicales también. Había una agrupación que de ahí surge Razzano, que se llamaba la agrupación Leales y Pampeanos. Esa agrupación luego se divide y de ahí nace uno de los clubes más famosos de fútbol, que es Racing Club. Otro de los delincuentes conocidos, Tuni, que es un tema muy interesante, es el que tenemos ahora en pantalla, que es Andrés Cepeda.
Contá un poquito, Juan, cuál es la historia de Andrés Cepeda. Bueno, Andrés Cepeda era un delincuente, estafador. O sea, tenemos un hilo conductor, las estafas callejeras. Las estafas callejeras, el famoso cuento del tío. Es más, él lo reconoce en una carta que le manda al jefe de policía, Falcón, para que no lo cambien de la cárcel donde estaba, porque estaba cómodo y no quería que se lo cambie a la cárcel de contraventores. Él escribía versos. De hecho, hay un libro editado con los versos de Cepeda. Escrito, perdón, desde la cárcel nueva. Desde la cárcel, exactamente, que era la que estaba en la Plaza Las Heras. Y ahí escribía sus letras de poesía. Luego de su muerte, que fue violenta, muere apuñalado también por una reyerta callejera, aparentemente con un policía. Muere en 1910. Lo extraño es que hay dos cuestiones con Gardel, con Cepeda, que hace suponer que eran muy amigos, o que Gardel se puede haber estado detenido en cárcel nueva. Y esto surge, de acuerdo a lo que hablaban hoy con Piña, el tema de Ushuaia, porque a la cárcel nueva se le llamaba la Tierra del Fuego. Ajá, porque en realidad entiendo. los presos que cumplían condena en Tierra del Fuego después venían a Buenos Aires a pasar el resto de su condena en esa cárcel. Pero lo que tiene que ver con lo artístico de Cepeda, con Gardel desde lo artístico, es que los versos de Cepeda son utilizados en las canciones que van a generar el dúo Gardel-Razzano. Y luego... Sobre el testamento. El testamento... lo que tiene de interesante es que, como decía Fenoglio, es donde Gardel reconoce su nacionalidad francesa. ¿Y por qué hace un testamento? Bueno, ahí está el problema. Charles Romuald Gardés, es lo que un poco charlábamos hoy con Felipe. Charles Romuald Gardés, nacido en Toulouse, Francia, es una persona. Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, es otra persona. A los efectos jurídicos, a los efectos filiatorios. Sí. ¿Y qué pasa? Si a él le pasaba algo, su madre no heredaba. Por eso él comienza su testamento, que nosotros estudiamos el original en el Colegio de Escribanos de Buenos Aires, en el archivo del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, certificamos su escritura, certificamos de alguna manera su firma, que comparamos desde el punto de vista técnico-criminalístico con otras documentaciones originales que hemos tenido de Gardel. Él dice, mi nombre es Charles Romuald Gardés, nacido en Toulouse, Francia, mi madre fulana de tal, porque si no la madre no heredaba. Creemos... ¿Y por qué le deja a la madre? Es que no tenía otro derecho habiente, Tuni. Él, en realidad, el que va a ser albacea de él, de alguna manera, es el amigo... Armando de Fino. Armando de Fino. Por eso yo hoy decía que Gardel no tiene familia, porque su madre era muy mayor, pero su familia eran sus amigos, y probablemente el más importante de sus amigos era Armando de Fino y obviamente Alfredo Lepera. ¿Pero te parece que hace eso porque era usual o porque estaba en peligro? Él se sentía en peligro por alguna razón. Él iba a viajar. Justamente el día de la firma del testamento, él sale para Europa a filmar algunas de las películas. Y entonces Armando de Fino, que trabajaba en una escribanía, seguramente le aconsejó de firmar un testamento. Pero lo que sucede es que viajó a Europa en barco, no había ese peligro. Después vino el tema de los aviones, ¿o no? Sí, pero él eso... igual hace un testamento a favor de la madre. Y lo guarda en una caja de seguridad del Banco de Boston. De alguna manera, lo que pretendía Tuni es asegurar a su madre si le pasaba algo. De hecho, fue la heredera universal de Carlos Gardel, salvo que hubo algunas cosas raras. El juez Dobranich manda protocolizar este testamento y ella, la heredera universal, administración que lleva a cabo Armando de Fino, ¿verdad? Pero ¿qué va a ocurrir? Razzano, por ejemplo, se va a quedar con, de alguna manera, ante Sadaic, con lo que es la titularidad de todo lo que habían escrito o producido ellos antes de que entrara en escena Alfredo Lepera, ¿no, Juan? Exactamente. Bueno, y documentos tenemos, digamos, hay, para redondear el tema de la documentación que tenemos,
digamos, él termina teniendo un pasaporte? ¿Cuál es cómo termina la historia documental, digamos? De alguna manera tenemos las fotografías del pasaporte donde figura Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Con ese pasaporte muere. Con ese muere, con ese viaja. Es por eso que la versión uruguayista dice que nacido en Tacuarelo, es lo que ponen en la transcripción, nacido en Tacuarembó en realidad, pero es parte de ese personaje de ficción que él utiliza para reemplazar al Charles Romuald Gardés por sus antecedentes, ¿no? Ninguno de los dos, ni Felipe Piña tampoco, tienen duda de que nació en Francia. De cualquier manera, nosotros con Fenoglio hemos tratado de que se practicara un ADN para estar totalmente seguros. Yo creo que sería una prueba indubitable. Más allá de lo que uno pueda opinar... ¿Se puede hacer un ADN del cuerpo hoy en la Chacarita? Sí, claro que sí. ¿Y quién tiene que autorizar eso? No, les cuento una pequeña historia que muy poca gente conoce. La testamentaria de Gardel todavía sigue hasta hoy en día. No es que Gardel dejó su testamento y se terminó ahí con Berta Gardés. Berta Gardés a su vez deja el testamento a Armando de Fino. Entiendo. Armando de Fino lo hereda su mujer. Entiendo. Pero su mujer deja un testamento a una familia, unos familiares de ella, Cortada de Fortuny, que vivían en Córdoba. Y así sigue la historia. Y sigue hasta hoy, que el último sucesor que sigue hasta hoy, que es Walter Santoro, que es el presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel. Correcto. Esa fundación, de la cual soy miembro, tiene la guarda de los restos de Carlos Gardel. Por lo tanto, no se necesita ninguna autorización judicial, como se presentó en alguna vez, sino que hay que hacerlo. La fundación es dueña del cadáver de Gardel y de los restos de Gardel y de la madre. Vamos a redondear todos los misterios que tiene la vida de Gardel. La muerte, el nacimiento, el tiro, su prontuario como ladronzuelo, llamémoslo así. Enseguida venimos. Tema cerrado, el nacimiento. Yo creo que a mí me gustaría cerrarlo con el ADN, indudablemente. Más allá de que uno opine que la documentación parecería sustentar con mayor fuerza la tesis francesista, hay un hueco para la uruguayista y a mí me gustaría cerrarlo con un ADN. Tema cerrado, mamá Berta Gardés y papá Chorro. No. No está cerrado. La CR no está cerrado. No. Y la madre justamente necesitamos el ADN. Ajá. Tema cerrado. Que dicho sea de paso, está enterrada en la cripta con Gardel, ¿no? Ajá. Tema cerrado, el tiro que tiene Gardel. Sí, sin ninguna duda. Pelea por una mujer. Tema cerrado. Correcto. Sin ninguna duda. ¿Tema cerrada la muerte? Yo creo que sí, Juan. Está cerrada. Sí. Hay diferentes teorías, pero de cualquier forma el accidente... Es la colisión entre las dos aeronaves, de esto no hay duda. Si Es esto decir, fue un no hay error, fue el peso, o fue la tormenta, o el viento, lo que fuere... No, pero digo, no hay pelea dentro del No, avión. absolutamente no hay pelea. Es un accidente. Es un accidente. No, tema cerrado, Ushuaia. No estuvo en la cárcel de Ushuaia. No. No hay documentación que lo sustente. Y Correcto. Tenemos mucha documentación. Por eso, yo te decía, Tuni, es tremendo, porque tenemos documentación que dice que es francés, documentación que dice que es uruguayo, y después, de última, aparece el prontuario de 1915 que dice que es argentino. Documentos públicos. El prontuario es categórico. Sí, fue porque- ladronzuelo. Sí, y lo hemos perseguido por las huellas dactilares, son siempre las de él. En todos los prontuarios, desde el 1904 de su fuga de hogar, todas las huellas dactilares coinciden, así que esto es imposible de ser fraguado. ¿ADN sí o no? ¿Hay que hacerlo, el ADN? Hay que hacerlo. Yo sí, intentamos hacerlo nosotros, pero no encontramos unos pelos en un cepillo de ropa. ¿Qué vamos a saber con el ADN? Que es hijo de Berta Gardés. No, vamos a saber si es hijo de Berta Gardés y si es o no hijo del coronel Escayola de Tacuarembó, un caudillo local de la República Oriental del Uruguay. Que es la teoría uruguaya. Claro, que es la teoría uruguayista. uruguaya es esa.
Muchas gracias a los dos. Bueno. Aquí les expusimos por primera vez todos los misterios, y mire que tiene misterios, de la vida de Gardel. Nunca como antes, aquí en Crimen y Misterio.